Es importante que ustedes tomen conciencia del papel que deben desempeñar, de la responsabilidad que han adquirido más allá de lo bueno, porque no solo se les insulta a ustedes, también se les respeta. Ustedes tienen un valor, una dignidad, porque son representantes del pueblo, porque tuvieron que pasar muchas trancas para llegar donde están, ¿no? Pero eso significa que tenemos que tener conciencia y conocimiento de la realidad nacional, de lo que está pasando en el país, y deberían de preguntarse qué podemos hacer nosotros como diputados o diputadas. Ese es el punto clave. No se les puede exigir a todas y a todos que se hagan ahí como está de moda, es decir, fulano de tal es analista. Yo no sé tantos analistas, sí, ¿verdad? Pero es interesante. Entonces, ver qué es lo que está pasando. Luego, me da la impresión que debe de tener una labor mucho más intensa dentro del partido que los propuso y el partido que los ha traído acá. Eso es importante, tienen que llegar a esa realidad y no solo que el partido de día ahora tiene que votar por esto y esto y esto. Por lo menos discutir, pienso que lo mejor sería otro y otro asunto. Y un poco les voy a hablar, y no me quiero anticipar, pero para que piensen un poco a qué tentaciones están sometidas las diputadas y los diputados. Alguien me dijo, a tales y tales diputadas ya las mandaron a Europa. Por leerlo, pero como tengo mala memoria, se me olvidaron los nombres de ellos. Entonces, yo quedé así, ¿verdad? Interesado. Y cómo, entre las muchas chifladuras que tengo, en una época, hace unos años, hicimos un informe de quién es quién en el Congreso. Y lástima porque todavía tengo algunos otros ejemplares, es del periodo antepasado, para que vieran quiénes eran los diputados de aquella época. Pero ahora estoy queriendo desarrollar un proyecto que no es idea original mía, sino colombiana, que es adopte un diputado, adopte una diputada. Y hoy están hablando del tema de la adopción y todo eso. La adopción que vamos a hacer es seguirles la pista como diputados y diputadas. Obviamente no nos vamos a meter en la vida privada. Pues entonces, elegir fulano, yo conozco esto. Bueno, empecemos. Hay que ver Facebook para ver si ahí están todas sus cosas importantes, seguirlos, de ser posible, seguir los debates. Afortunadamente, CIPRODE tiene un proyecto de seguimiento, pero de verdad que aunque parece broma, esto sería sumamente interesante y habría que hablar con gente de los departamentos que bueno, ustedes van a seguir la pista a estos diputados. Solo una persona me ha aceptado hasta los momentos esto porque tienen sus lineamientos y sigue al diputado Darío Vanegas. Entonces, me imagino, a partir de este domingo tiene que quedarse hasta las 10 de la noche para ver el programa en que sale el diputado Vanegas. Entonces, les cuento porque ustedes sí tienen que estar bajo el escrutinio de la población y además tienen que mezclarse con la población, tienen que entrar en muchos mundos, no ser solo las personas que se aíslan. Si las invitan a un evento o no se invitan, vayan, escuchen, entérense de lo que pasa, si hay algún conflicto, vamos. Y siempre, y para terminar esta chifladura, los invito
a ver si les dan permiso del partido, que tengan su propia oficina o varios, sobre todo los partidos pequeños, para recibir gente, para enterarse de lo que pasa, cuáles son las situaciones que están enfrentando, para que sean verdaderos representantes. Es decir, ustedes tienen un mundo infinito de oportunidades para hacer el bien y para cambiar el sistema en que estamos viviendo. Y eso no se hace, voy a decirle a fulano de tal que es un tal por cual. Eso más bien lo afecta a uno más que al que se le está diciendo. En fin, hay cantidad de cosas que se pueden hacer. Vamos a ver cuando termine su periodo el 18, y sería interesante que nos volviéramos a reunir el 18 o el 19, cuando ya ustedes hubieran pasado este periodo, a ver qué decían. No, yo llegaba a la sesión y nada más hay otros peleaban, también, hay muchas posibilidades. Buenos días, compañeros, compañeras, abogados. Yo quería referirme a dos puntitos. Uno es a lo de la rendición de cuentas. Porque nosotros, si somos representantes, o sea, si andamos haciendo un mandado, tenemos que dar cuenta de ese mandado a quienes nos mandaron a hacerlo. Entonces, ahí se planteaba también de que no tenemos obligación de decir. Sí, en la teoría clásica, que ya eso está superado. Yo creo que deberíamos de tener como práctica en todos los partidos rendir cuentas a la ciudadanía, no necesariamente a quienes votaron por nosotros. Y sí quiero recalcar esto de que nosotros no somos diputados de un departamento, porque se ha caído en el juego de que el diputado es el que anda consiguiendo subsidios, haciendo proyectos que son labores del Ejecutivo. Y entonces yo represento el departamento tal. Nosotros representamos Honduras, somos Congreso Nacional de Honduras, no somos un Congreso Nacional repartido. Hacemos leyes para el país, no leyes que solo se van a aplicar en un departamento. Por lo tanto, tendríamos que rendir cuentas no solo ante nuestro departamento, sino ante la ciudadanía hondureña. Quería preguntarle también, en esta plática que hemos tenido sobre la igualdad, la justicia y la equidad, si no se contradice también ese principio de equidad y justicia, estas leyes que se han aprobado de las exoneraciones. Mientras existen unos propietarios de 300 y pico restaurantes en el país que no pagan un centavo de impuesto, la señora que vende ahí en un puestecito de pupusas, de baleadas, sí tiene que pagar todos los impuestos. Que mientras hay unos empresarios que tienen enormes ganancias y no pagan impuestos, ¿verdad? Porque están en un régimen especial, el señor que tiene un taller y sobrevive ahí tiene que pagar todos los impuestos. Si estas leyes más bien no están en contradicción con esos principios. Y también con respecto a lo de los salarios. Bueno, hay un salario mínimo que ya no garantiza ni siquiera la canasta básica, pero no debería existir también una ganancia máxima, es decir, que exista un límite, ¿verdad?, para que alguien se esté aprovechando de recursos naturales y de personas, ¿verdad?, y esté obteniendo el 500% o el 1000% en muchos casos, en los cabos pues, de la situación de vida que están los que generan esa riqueza. Bien, todo lo que usted dice es cierto. ¿Qué pasa con el derecho? El derecho debe estar apoyado por los más fuertes. Es decir, y lo vemos aquí en el medio de este momento, el gobierno actual ha organizado un sistema militarizado, ¿verdad?, para enfrentarse a los narcotraficantes, el crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿verdad?
y ha creado una tasa de seguridad, y con la tasa de seguridad, según nos informan, que es secreto eso, que con eso están construyendo nuevos centros penitenciarios. Ya han visto ustedes el despliegue que ha salido ahí. Pero también los más fuertes necesitan manejar el derecho, es decir, manejar el proceso legislativo y demás a mantener sus privilegios. Y esto no es comunismo, no es revolver al país, es una realidad. Y no ustedes que son buenos, pero muchos los han utilizado para que presenten sus mociones para obtener privilegios. Entonces, ¿qué se puede hacer en todo eso? Denunciar esos privilegios. Y fíjate que las cosas son así, que la presidenta Michelle Bachelet y el grupo de partidos que la apoyaron demostraron cómo la secretaria proporcionalmente paga más impuestos que el jefe. Y entonces hicieron una ley para castigar más impositivamente a los grandes empresarios. ¿Y saben qué han hecho los grandes empresarios? Han empezado a cerrar empresas, porque bueno, podemos aguantar. Entonces, todo eso es un balance que se va dando. ¿Cómo se gana todo eso? No es solo saliendo a las calles que tenemos derecho a protestar, lo cual es cierto, sino creando esas conciencias de que debe haber una sociedad más justa, respetuosa de los derechos humanos. Porque les voy a explicar qué es lo que le pertenece. El concepto de justicia es dar a cada quien lo que le pertenece, lo que es suyo. Pero uno se pregunta, ¿qué es lo suyo de cada uno? Le podría decir el departamento de, gracias a Dios, de Armenia. Otro podría decir, yo me conformo con una casita. Entonces, la forma moderna para determinar qué es lo básico que debe tener una persona es sus derechos y libertades fundamentales. Cuando nosotros tengamos una población en que se respetan esos derechos, este país va a ser mejor. Pero mientras sigamos con el sistema de desigualdad, vamos a ver a veces obras bonitas, esos edificios que están surgiendo aquí en Tegucigalpa, en otros lugares del país, es producto de otro tipo de situación. Pero yo me siento contento porque aquí hay una economista que nos puede ayudar, ¿no? Y ya la vi peleando con los fondos suizos de no sé qué, pero al final de cuentas pasaron, ¿verdad? Bueno, sí, se pusieron las pilas. Ahí hay una diputada que está, como dicen, ojo al Cristo, ¿verdad? Y algo así, porque al fin, ¿qué interés vamos a pagar por ese dinero? 5.6%, que a nivel de ese utilizar nuestras reservas internacionales, nuestras reservas naturales, etcétera. Entonces esa cláusula fue eliminada, como otra que se refería a un mecanismo que se utiliza en los mercados internacionales que le hubiera permitido al banco generar ganancias para ellos y no para el país. Y el otro era que una cláusula que le daba la posibilidad de que pudiera contratar en forma opcional otros $100 millones. Entonces realmente no eran
no eran 100, que el Congreso es el único que le puede autorizar el máximo de endeudamiento a un gobierno. Muy bien, pero yo le quería preguntar, ¿y se sintió usted apoyada por sus compañeras y compañeros? Bueno, excelente. Entonces, fíjense, y ahí no hay que andar viendo que es del partido tal o cual, sino apoyamos. Apoyamos. ¿Quién había pedido por acá? Pero, sí. Buenos días, abogado. Buenos días a todos los compañeros. Quiero dar las gracias por esta conferencia magistral que nos está regalando, por este banquete de experiencia que nos está regalando. Hace año y medio yo prácticamente era parte de la sociedad civil y no de la clase política, y miraba este tipo de foros como inalcanzables, como que estaban en el cielo. Yo me siento honrado y bendecido de estar compartiendo y escuchándolo a ustedes en este espacio. Creo que los intereses políticos son quienes han construido o mal construido el Estado de Derecho que tenemos ahora. Durante la campaña, la mayoría de nosotros, los políticos, utilizamos una frase muy trillada, que no es más que eso, es una frase trillada que es que vamos a velar por los intereses del pueblo. Y una vez que estamos en esta posición, no se cumple esa frase. Realmente muchas veces se vela por los intereses de algunos grupos de interés o simplemente por los intereses del poder político. Nosotros somos el resultado de la sociedad civil. Nosotros somos el resultado de la sociedad en que vivimos. Aquí nadie viene de Suiza, nadie viene de Japón o Alemania, que son sociedades que están casi libres de la corrupción. Entonces nosotros somos el resultado de esa sociedad en corrupción. Por lo tanto, creo que este tipo de foros también se deberían de dar en las universidades para informar y formar a las nuevas generaciones, ya que muchas veces los medios de comunicación no informan la situación del país de una forma completa, de una forma integral. Sí tenemos excelentes diputados, tenemos grandes economistas, financieros, ingenieros, abogados, pero también hay muchísimas presiones por parte de la clase política, y quiero darle el crédito de la siguiente frase que voy a decir a mi compañero Luis Oliva, que antes de entrar acá me dijo: mira, David, tenemos que librarnos, tenemos que descargar o liberarnos de la mochila de la reelección, porque muchas veces nosotros como diputados, por cargar esa mochila de la reelección, nos equivocamos o nos plegamos a lo que nos mandan poderes más poderosos o autoridades que están muy por encima de nosotros. Entonces, para tomar realmente decisiones radicales, decisiones que vayan a cambiar de raíz este país, tenemos que liberarnos de esa mochila de la reelección. Creo que esa mochila es muy pesada y muchas veces no nos deja concentrarnos en los asuntos que realmente van a cambiar este país. Eso era realmente lo que yo quería participar. Gracias. Usted lo había pedido. Miren, tengo el plato principal de este banquete, que es la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que es lo que nos dije a ustedes. Entonces no sé si hay más preguntas, pero quisiera pasar después de su... Bueno, después de estas dos preguntas, porque eso me parece que es muy importante para ustedes. Por favor. Muy buenos días. Un saludo cordial a don Leo Valladares, que yo lo recuerdo con mucho acercamiento de mi familia, porque mi madre tuvo la oportunidad de ser su secretaria durante mucho tiempo. Lo recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo que yo he tenido excelentes secretarios. Bueno, María Rebeca era mi mamá. Bueno, sí, claro, por supuesto. Básicamente yo quiero hacer énfasis en lo que establece de la Constitución de la República. ¿Por qué? Si nosotros miramos la historia de nuestra Constitución,
hemos visto que ha traído muchos gobernantes, tanto militares como civiles. Pero el tracto sucesivo de nuestra Constitución, ¿verdad? Si lo podemos ver desde la Constitución de 1825 hasta la 1894, en ese periodo hubieron 4 constituciones. Pero para llegar a la de 1982, para mí es una constitución totalmente completa, con 379 artículos. Y lo importante es que en el artículo 373 nos establece dónde se puede reformar y qué se puede reformar. Pero el artículo 374 también nos establece qué no se puede reformar. Yo pienso que prácticamente con lo que nos establece la potestad que nos establece la Constitución de la República para poder venir como diputado y reformar la Constitución, nos convierte en una Constitución eminentemente flexible. Dice, se puede y lo que no se puede. Pero yo creo que este Congreso puede pasar a la historia, porque nos vamos a dar cuenta si el artículo 374, en el cual nos dice no se puede reformar, lo vamos a reformar. Entonces, yo creo que esto va a ser un precedente para muchos de nosotros y darnos cuenta sobre todo el sacrificio que han hecho los gobernantes pasados para poder llegar a la Constitución que hoy tenemos. Es básicamente un comentario. Entonces después le doy la respuesta y le damos la introducción. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo la conozco un poquito más joven. Bueno, yo quiero coincidir con un comentario con el cual usted y el doctor Valladares empezaron ayer, que estamos iniciando un nuevo sistema de legislación y quise entenderlo que es una legislación en el marco de una crisis estructural. Es decir, detrás de todas las leyes, y podemos tener las mejores leyes, pero la crisis estructural que tenemos nos dificulta avanzar en la resolución de problemas fundamentales en la sociedad. Y más allá de eso, no solo de la crisis estructural, sino en el marco de una economía dependiente, de un sistema político dependiente. Yo creo que quizás no es voluntad del gobierno en este momento, por ejemplo, incrementar una nueva tarifa en el sistema de energía eléctrica, pero el Fondo Monetario Internacional lo está exigiendo. Entonces, estamos atados a muchos elementos endógenos, a muchos elementos exógenos que obligan a determinaciones. Pero en el otro concepto, de igual manera, yo quiero señalarle que no sé qué concepto tendrá el actual Congreso Nacional, pero en este momento los dueños de los partidos hacen imposible un diálogo entre los partidos. Eso es importante considerarlo, porque hay que hablar de realidades, doctor, ¿verdad? Paula lo decía, y creo que otra compañera lo decía por ahí, podemos tener una excelente voluntad para hacer las cosas mejores en el país, iniciativas y todo lo demás, pero en este momento en el Congreso todo se soluciona en función de negocios. Yo creo que eso, y nosotros somos del criterio que sí podemos hablar por una nueva legislación, por una nueva generación de legisladores que piensen más allá del interés político y del interés económico, del interés de una élite. Yo creo que sí podemos. En el Congreso no hay diputados nacionalistas, ni liberales, ni de ningún partido que sean malos, sino el problema son los intereses que están arriba, incluso del mismo Congreso Nacional. Ayer se discutía un poco la separación de poderes. No la hay, ¿verdad? No la hay. Hay un control de los poderes que es diferente.
Un control, porque en ese tema del control de los poderes de paso está un elemento que se llama gobernabilidad. Y la gobernabilidad se sustenta aquí, bueno, no le voy a hablar de eso porque me llevaría demasiado tiempo, pero sí, yo creo, compañeros diputadas y diputadas de los diversos partidos, que las reflexiones en este diplomado deben llevarnos a pensar de manera diferente, a que realmente podemos llegar a acuerdos en el Congreso Nacional diferentes al tipo de acuerdos que hasta ahora tenemos en función de los intereses de la nacionalidad, en función de los intereses de soberanía nacional, por ejemplo, en función de los intereses de la democracia. Democracia. No hay democracia en este país, mucho menos en el Congreso Nacional. Entonces, en mi concepto, yo sí creo, doctor, que con el doctor Leo Valladares tienen un enorme reto, es abrirnos el espacio para un reto que es trascendental, que algún día, independientemente del partido político al cual pertenezcamos, respondamos a los intereses de la gran mayoría del pueblo hondureño. Muchas gracias. Bueno, esperamos que así sea y adelante. Dentro de 6 meses lo voy a buscar a ver qué ha pasado. Bueno, entonces, bueno, al tema que usted estaba explicando, me parece que es su opinión y es correcta, pero en un sentido que hay que analizar. La Constitución, como por eso, y lástima que lo pasemos rápidamente, funciona de acuerdo a las circunstancias del país. Usted ha visto que uno de nuestros vecinos, Nicaragua, va a tener un presidente vitalicio. Nicaragua ha tenido presidente vitalicio, que sea de uno o otro sentido. Costa Rica, que es un país en que se respeta un poco más las leyes que acá, han tenido reelección. Entonces, no sé el tema, cómo lo van a abordar, pero ustedes van a tener que tomar decisiones y es bueno que lo estén pensando, o a lo mejor obvian al Congreso y con una interpretación de esas fabulosas de la Constitución, no, aquí se están violando los derechos humanos de una persona y por consiguiente adelante con esto. Y no es así. Sí. Mire, las razones están ahí en lo que les decía en las discusiones en la asamblea. Bueno, decían, sí. Fíjense que decían, y esto puedo citar la persona, uno de los que intervino fue el diputado y después presidente del Congreso, Carlos Montoya. Dijo, no, mejor dejemos periodo de 4 años, porque si dejamos más tiempo al presidente 5, vamos a estar inquietos que ya no queremos al presidente. Entonces, no. Y porque los que estén de presidentes van a usar el poder para la reelección. Por consiguiente, mejor no hay reelección. Así se lo sintetizo. Vamos a ver si sacamos los extractos de las actas de esa discusión. Y fíjense que inicialmente el presidente del Congreso solo iba a hacerlo por 2 años. Después se les iluminó ahí y dijeron no, que sea por 4 años porque que sea igualitario al de los otros poderes. Y después seguimos avanzando con la Corte. No, la Corte para que no sea política, y siempre es política, ¿verdad? Le vamos a dar 7 años. Pero entonces eso va también en el estado de desarrollo de la sociedad, que es lo que queremos, ¿no?
qué es lo que la sociedad quiere. A lo mejor, si hay reelección aquí, no va a haber necesidad ni constituyente, porque, y les cuento que esto es anecdótico, cuando estaba toda la bulla de la constituyente, lo que hice yo fue bajar la constitución de Venezuela, la de Ecuador, la de Argentina, y dije, aquí voy a encontrar las fuentes de una posible nueva constitución, que las constituciones latinoamericanas son declarativas, que buscamos la felicidad, el bien común y todo eso. Me dicen, ¿cómo? Entonces, bueno, pero si vamos a tener otra constitución interesante, vamos a discutir todo eso. Todavía no está terminado ese tema. Pero la cuestión es que hagamos funcionar de mejor manera lo que ya tenemos. Ese sería un primer paso. Pero no quiero ser descortés y había perdido una joven. Buenos días, doctor, les saludo muy amablemente. No sé si me recuerda, soy Sara Medina, la persona que estuvo reunida con ustedes en la sociedad civil con la ley de protección a los operadores de justicia, periodistas y derechos humanos. Ok, quiero saludar muy especialmente al doctor Edmundo Orellana Mercado, una persona a la cual quiero y admiro mucho. Fuimos diputados hace 3 periodos, ¿verdad, doctor? Habemos 3 aquí, la abogada de Argentina Maya, el doctor Edmundo Orellana y Sara Medina. Y fuimos diputados en un momento bien difícil, porque fue cuando pasó todo lo que ya conocemos, que hay que decirlo, ¿verdad? Gracias a eso que pasó también existen más partidos políticos y que el Congreso Nacional es diferente. Y la verdad es que no todo ha sido malo, gracias a muchas cosas que quizás en aquel momento no fueron lo mejor, o quizás sí, existen partidos nuevos y que definitivamente eso fortalece la democracia en Honduras. Yo sé que el tema de la reelección es un tema visto para muchos no con buenos augurios, para otros quizás no, pero es un tema que también no puede ser un tabú para los hondureños. Es como cuando a un niño de 10 años se le habla de sexo. Yo a mis hijos desde pequeños inicié a hablar de sexo, porque si yo no se lo digo, otra persona se lo va a decir, y quizás no de la forma que yo quiera que se lo diga, ¿verdad? Este tema ha sido un tema de polémica en el país. Hay un gran porcentaje de hondureños que están a favor, hay otro gran porcentaje que están en contra. Lo cierto es que el Congreso Nacional del periodo pasado, que también fue diputada, lamentablemente no estuve el tiempo completo en el Congreso porque estuve en el Ejecutivo, se reformó lo que es el artículo 5 constitucional, en donde ya existe lo que es el plebiscito y el referéndum y el reglamento para hacer cualquier consulta, ¿verdad? Así es que yo en lo particular tengo mi opinión, que no se la voy a dar, pero tampoco miremos este tema así como un tabú, ¿verdad? En otros países desarrollados como Estados Unidos nosotros lo podemos ver, ya eso, ellos son una potencia mundial, y en Centroamérica ya ellos están manejando este tema. Sin embargo, pienso que también los hondureños debemos de prepararnos más para esto, porque debemos de actuar más responsablemente y sobre todo pensar en el beneficio del país. Honduras necesita de que todos como hermanos, los diputados, que somos los verdaderos constructores de lo que es la política en Honduras, nos entendamos y que luchemos todos por esas causas justas que tanto se necesitan, porque hay temas definitivamente que es doloroso que se manejen por una cuestión política. Hay temas que definitivamente ameritan de que se vaya a consenso y que todas las bancadas nos pongamos de acuerdo para hablar de temas trascendentales que existen en el país. Me parece de que el Congreso Nacional, del tiempo que tengo de estar ahí, el periodo que Argentina Valle, que debo decirlo, una persona a la cual yo quiero y admiro muchísimo, y ella lo sabe, fue secretaria del Congreso Nacional, creo que fue una de las mejores secretarias, no se equivocaba cuando leía. Fue un Congreso Nacional diferente, no sé si se acuerda, diputada, queda aprobado, unos levantaban la mano, unos levantaban y se aprobaba y queda aprobado y nadie sacaba de ahí, se aprobaba y punto, había quórum, no había quórum, se aprobaba. El Congreso Nacional pasado fue diferente.
la bancada del Partido Nacional tenía 71 diputados y solo habían 4 o 5 bancadas y fue completamente diferente. Este Congreso Nacional, créanmelo, yo cuando miré la integración de diputados de los partidos políticos, yo dije, Dios mío, ahí cómo vamos a hacer. Pero miren cómo el Dios de maravilloso se ha podido. Yo nunca me había sentado a ver una agenda legislativa todos los martes, que ahí ningún diputado tenía derecho a saber qué es lo que se iba a manejar en el Congreso. De repente se salía con un tema que ni siquiera estaba en la agenda. Ahora no les voy a decir que es perfecto, ¿verdad? Pero al menos los diputados y diputadas saben qué es lo que se va a discutir en la semana y se ha avanzado muchísimo. Y yo creo que el hecho de que haya muchas bancadas de diferentes partidos políticos y que son beligerantes, y yo veo diputados nuevos que son por primera vez y yo me asusto porque son muy beligerantes y parece que tuvieran una experiencia enorme. Y yo voy a mencionar nombres acá. Fátima Mena es una muy buena diputada, es una persona que maneja muchos temas y que está trabajando muy bien, y hay varios. En el Partido Liberal está un diputado suplente, ¿cómo se llama? El de Taco Osman Aguilar, que es muy bueno, y así sucesivamente. Yo he visto una gran cantidad de diputados y no quiero desmeritar a nadie, y nadie nace aprendido. Yo me acuerdo la primera vez que yo presenté una moción, hasta la vez me equivoco, y no me da pena equivocarme, si soy un ser humano. Y como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos miles de veces, pero lo más importante es que podamos corregir lo que nosotros estamos haciendo. Me dice doña Gabriela Núñez, usted cuando lee me dice, se salta algunas cosas, me dice, a veces las dice así media raras y no entiende uno. Entonces he tratado de corregir, bueno, bien, para que doña Gabriela ya piense diferente de mí. Entonces yo lo que quiero, compañeros, más que todo es decirle que en el Congreso Nacional todos tenemos la misma responsabilidad, y es sacar a nuestro país adelante, que primero debe de ser Honduras. Muchas gracias, doctor, y me alegra estar compartiendo aquí con usted. Muchas gracias a usted. Y se acuerdan lo que les prometí, que le iba a ayudar a hacer un proyecto de ley, pero ahí encontré un espacio donde se puede hacer eso, en la ley que vamos a comentar, para que en las comisiones tuvieran la oportunidad, pero ya establecida, de reunirse con los sectores, fueran empresarios, sociedad en general, sobre los aspectos del proyecto que se estaba discutiendo en la comisión, que eso sería interesante, que sería un congreso abierto al pueblo, ¿no? Pero de verdad, no solo por tener gente ahí y que le den un fresco, encontrar ese espacio bueno, y yo creo que sería interesante. Y de eso vamos a hablar después del break, que ya el doctor Rodríguez me dijo, cállese por favor, hable mucho de todo, tengo que hacer el cambio de voz. Así, dime. Buenas tardes, voy a decir yo, doctor, pero pido mi disculpa, presento mi excusa, porque es increíble cómo están todos los sectores. Yo vengo de la satélite desde las 7:30 y hasta ahorita pude llegar. Así que todo alrededor están los cursos, tomado todo. Yo quiero, como no pude escuchar todo lo anterior, pero sí creo que es correcto algunas situaciones que he escuchado. Yo sí de verdad voy a querer ver estos apuntes que usted nos dijo desde el inicio, porque recuerdo que en los congresos anteriores alguien de los diputados que había estado con la constituyente dijo de que del hemiciclo a la secretaría del Congreso es que habían cambiado, habían sustituido la palabra de 2 años por 4 años para el presidente del Congreso, que eran 2 años lo que se había aprobado ahí en el hemiciclo. Pues esa situación siempre se ha dado. De repente dicen que fue la comisión de ética, que no debe de tocar absolutamente nada, que fue en secretaría, que no deben cambiar nada,
Pero esas son las situaciones que se han dado en los congresos en los que yo he participado. Y bueno, por eso es que yo, el doctor Edmundo Orellana, cuando estábamos trabajando en la ley para desarrollar la ley de lo del servicio militar educativo, nos preocupamos porque estaban diciendo que se había cambiado a obligatorio. Y ahí después del golpe tuvimos que regresar para ver que las cosas se hiciesen como debían de ser. Y bueno, de verdad que no lo habían cambiado. Ahora, yo me quiero referir a la Constitución actual de la República. Yo creo que ya a estos años no deberíamos de tener una Constitución pétrea. Entiendo por lo que nos dijeron antes que era para evitar que un militar siguiera en el poder y que por una persona era que había quedado así la Constitución. Pero también dentro de esa Constitución no deberían de quedar las lagunas que han quedado, porque cuando tuvimos el conflicto con el Partido Nacional, cuando Maduro, yo recuerdo que el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, cuando estábamos en discusión, él dijo, pero es que mira el de Argentina, hay un vacío, y ahí nos dice a qué edad tiene el hondureño que decidir si es hondureño cuando ha nacido en otro país. Y le digo, no hombre, si ahí no hay un pequeño vacío, la Constitución tiene cráteres, quedó con cráteres, pero la Constitución en todo caso, le digo, es clara y dice, un hondureño nacido en el extranjero, hijo de padre o madre nacido en el extranjero, es hondureño por nacimiento o con un solo de los padres, pero ahí no habla de los abuelos. Pero la crisis fue tan grande que el profesor Rafael Pineda Ponce, para evitar que en aquel entonces los compañeros nacionalistas incendiaran el país, porque ya ahí se habían tomado hasta el Tribunal Supremo Electoral y quemaron llantas. y entonces ahora los de Libre nos dicen revoltosos, fíjense qué pecado. Si ellos eran los que primero se habían tomado todos esos lugares. Y se llegó a una decisión política para solventar ese problema. Entonces yo creo que sí deberíamos de ir a una nueva Constitución, pero no de la manera que se dice que se quiere hacer, porque para eso hoy existe el plebiscito y el referéndum. ¿Por qué tener el miedo de consultarle al pueblo? Cuando se dio el golpe de Estado, decían, ¿quiere usted que el día de las elecciones generales se coloque una cuarta urna para que se pronuncie sí o no quiere una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución? Pero los medios de comunicación, que son esas cadenas terribles, yo incluyo a muchos medios que de verdad entendieron que era lo que se quería hacer, y su servidora fue una de las diputadas que le dijo al presidente Zelaya, ¿usted quiere quedarse? Ante toda la bancada del Partido Liberal, y dijo, no, pero si nosotros no hacemos estos cambios, nadie lo va a hacer. Yo no tengo necesidad de quedarme, ya fui presidente. Entonces le digo, ustedes me parece correcto. Yo solo la apoyé moralmente, por mis problemas de columna no pude movilizarme. Y después de bueno vino el golpe de Estado, un golpe de Estado que para mí ha sido lo que tiene postrado a este país. Y de verdad que recuerdo que cuando hay que acordarnos de casos puntuales para que veamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando don Roberto Micheletti Baín quiere lanzar candidatura presidencial, hubo un pacto, y aquí es donde yo quiero ver si esos pactos, que usted nos diga, si esos pactos prevalecen sobre la Constitución, porque yo creo, no sé, pero me parece que hay pactos que cuando se hacen pactos deben hacerse respetando la vigencia de la ley, la Constitución. Y entonces ese pacto era que el presidente del Congreso no puede ser candidato presidencial, pero la Constitución de la República no lo prohíbe.
Entonces, como había un pacto entre todos los presidenciales, no se podía lanzar la candidatura a Roberto Micheletti Bain. Pues entonces él va a la Corte y la Corte falla a favor de él, no por unanimidad, porque la abogada Marlene Dubón falló en contra, pero en contra no porque Roberto Micheletti no tuviera el derecho, sino porque decía en un considerando que todos los diputados que habíamos apoyado esa reforma deberíamos de ir a la cárcel, porque habíamos cambiado la forma de gobierno, quitamos los designados, pusimos un vicepresidente de acuerdo a ese pacto que se hizo. Entonces nosotros en verdad cometimos delito. Yo siempre he tenido mi duda, cometimos delito porque nosotros irrespetamos ese pacto. Luego, la Constitución de la República se ha violado, compañeros, y yo siempre he dicho, y que me perdonen las prostitutas de Belén, pero yo he dicho que esa Constitución está más violada que las prostitutas de Belén, porque se ha violado cada vez que un presidente del Congreso ha querido violarse, y que los demás diputados y diputadas en el Congreso nos hemos prestado. Entonces necesitamos de verdad un nuevo pacto social, una nueva Constitución donde muchas prohibiciones que antes existían, en este momento de la actualidad ya no existen. Pero también hay que parar abusos, ¿verdad? Porque tampoco se puede que en el mismo Congreso, como diputados y diputadas, estemos dándole facultades al presidente de la República, quitándonos a nosotros. Entonces, ahí deben haber artículos muy fuertes para que haya un respeto total a la Constitución de la República. Entonces, eso sería para mí lo puntual. Yo creo que la reelección no es mala. Yo creo que no es mala, cuando sí ha sabido gobernar. Pero, en todo caso, yo sí soy de la que considera que la reelección debería ser alterna, no consecutiva, porque sabemos que los recursos del Estado siempre se utilizan para campaña, siempre, ya sea cuando uno es diputado y esté en el poder. De cualquier manera, cuando usted lleva los subsidios a las comunidades y los entrega de manera correcta, hace su trabajo correcto, y ha sido la costumbre en el Congreso, los subsidios y el fondo departamental que fue creado cuando el presidente Zelaya, y se le daba a todos los partidos, no se incluía a nadie. Pero eso no debería ser la función del diputado, pero lo hacemos porque el Ejecutivo no puede cumplir con todo, y entonces dejar esa nueva Constitución, a la que yo sí creo que deberíamos de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, pero mediante el plebiscito, mediante el referéndum sería, ¿verdad?, para consultarle al pueblo si quieren o no quieren, que era lo que nosotros queríamos hacer en el gobierno de México, que ya fue una encuesta ciudadana, pero no irnos a una sala constitucional, porque definitivamente hasta esa sala constitucional fue nombrada violentando todo un procedimiento. Entonces sí me gustaría que profundizáramos, pero yo sé que después de la merienda, porque hasta yo misma estoy aquí sin desayuno, pero como este tema me apasiona, ¿verdad? Me apasiona. Así que muchas gracias, mi querido maestro. Y ya me voy a callar porque mira, aquí tengo ya el reloj. Y nos vamos a la merienda.